ocasiones quizá más graves, no solo es necesario que hable el obsesado, la persona que está fastidiada, sino también hay que escuchar al obsesor. Hermano, ¿qué te pasa? Eso ya habría que hacerlo en una mesa mediúmnica, que haya un medium que incorpore al obsesor y decir, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estás atormentando a esta persona? ¿En qué te podemos ayudar? Cuéntanos, dinos, habla. Claro, esto lo hacemos en una mesa mediúmnica, insisto, en un entorno debidamente protegido, porque siempre insistimos que nunca se haga este tipo de cosas en casa. No abráis portales en vuestras viviendas, en vuestros hogares. Porque no sabemos, nosotros hablamos más o menos de lo que leemos, estudiamos, opinamos, pero siempre el mundo espiritual es más de lo que nosotros podemos saber. Por eso, prudencia, prudencia. Si notáis atisbos de mediunidad, por favor, venid al centro espírita. Intentamos ya enseñaros, practicar, avanzar, lo que sea, facilitaros las cosas, pero de una forma protegida. Pues bueno, en este caso también, el compañero, asistente, doctrinador del medium que incorpora al obsesor, con toda prudencia y misericordia, le escucha, le anima, sin juzgar, le sugiere cambios, quizá que no había recorrido todavía, en fin, para procurarle una situación más gravosa, más calmada y a la larga más feliz. Y personalmente creo que esta tarea es la que da sentido al trabajo de un espiritista. Qué paradoja, ¿verdad? Pensamos que venimos a un centro espírita a ver si logramos contactar con una abuela que ya se marchó, a ver si sabemos qué tal está, y terminamos pues haciendo un trabajo animando y salvando a tantos seres sufrientes. Yo personalmente aprovecho para decirlo que me siento muy honrado de trabajar en esta casa y en fin, yo os animo a aquel que se sienta también vibrando en esta sintonía, pues que participe, porque es algo muy especial. Por cierto, que he utilizado antes la palabra misericordia, adrede, porque ¿sabéis cuál es el término etimológico de esta palabra? Lo digo porque es una palabra que está tan manoseada que al final es como de esas palabras que nos rechinan, que apartamos de nuestro diccionario. Yo no lo sabía, pero nos lo dijo un espíritu en la mesa mediúnica y os lo transmito. Misericordia tiene una doble etimología. Por un lado, tiene una etimología próxima que viene del latín, que viene de misere, que significa miseria y necesidad, y de cordis, que es corazón, y luego la terminación enia, que significa hacia los demás. Es decir, misericordia significaría, fijaos, es precioso, tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Me parece que define al punto, al dedillo, la labor que se hace con los espíritus necesitados. Y luego, muy curioso, porque tiene una etimología como más lejana, de lenguas semitas, entre ellas el hebreo, que se pronuncia algo así como riam. Pues bien, significa en el hebreo sentir o irradiar afecto entrañable o ser compasivo. Es decir, la idea principal parece radicar tanto en el hecho de tener cariño y tratar con dulzura como el sentimiento de una tierna emoción. Entonces es curioso porque la raíz riam es la misma que matriz, que útero. En los pueblos semitas, o el pueblo de Israel, cuando hablaba de un Dios misericordioso, automáticamente pensaban en una mujer embarazada que protegía a su pequeño, aún no nacido, con todo su cariño, con toda su ternura. Pues así es como entendían a un Dios misericordioso, cuando decían Riam. Entonces, me parece una preciosidad el origen de esta palabra. Pues es así como debemos actuar frente a los espíritus necesitados que puedan requerir nuestro auxilio, nuestra escucha o nuestras palabras. Bien, vamos en este punto ya. Por cierto, ¿qué hora es? Voy bien. Muy bien. Vamos a ver diferentes mediums, no, porque me falta ya poco. Vamos a ver diferentes mediums para combatir la obsesión que se explican por un lado en el libro de los mediums y por otro lado en las obras complementarias. El libro de los mediums se dedica a los puntos 249 y siguientes a desarrollar este aspecto. Y comienza afirmando que naturalmente los remedios para la desobsesión dependen del tipo de obsesión que se trate, de los tres que comenté antes. ¿Os acordáis? La simple, la fascinación y la subyugación. En el caso de la obsesión simple,
como puede ser la provocada por un espíritu mentiroso, se reconoce que no teniendo apenas importancia, lo más molesto es precisamente el hecho desagradable que pueda hacer contar con un espíritu así. Entonces, lo que es importante es no dar más poder a ese espíritu del que tiene, es decir, pasar de él, con paciencia, pero pasar de él, porque al final se cansa y se va. De lo contrario, si empezamos a darle vueltas con la cabeza, ay, me ronda un asesor, será que tal, será que cual, le estamos empoderando y no queremos eso. Entonces, vale, perfecto, que se canse, que está pesadito, ya se cansará. El remedio también, pues perseverar en nuestra vida, la de cada uno y cada una de vosotros, perseverar en nuestra tarea, en nuestras costumbres sanas, en nuestros pensamientos positivos, ya sabéis bien. Caso de que persista el espíritu obsesor, pues se recuerda la importancia de contar con nuestro fiel aliado, nuestro mentor espiritual, en algunas culturas religiosas llamado ángel de la guarda, que lo tenemos. Nuestro mentor, nuestro acompañante, nuestro dirigente espiritual, que está ahí precisamente para acudir cuando veamos que nos faltan las fuerzas. O los buenos espíritus que guardan nuestro hogar, que también los tenemos, por cierto, los espíritus mentores de un centro espírita, aquí presentes, etc. Si la cuestión va más allá de una simple obsesión y se empieza a convertir en algo severo, pues debemos saber que no estamos sin más ante un espíritu burlón, sino que arrastra otros estigmas. Y entonces aquí no se trata solamente de librarnos de él, sino que ya es conveniente hacer un trabajo para esclarecerle. ¿Vale? Y aquí tenemos que pedir ayuda, o es conveniente pedir ayuda. ¿Vale? Es decir, no se trata solamente de quitarnos esa compañía tan molesta, sino en paralelo esclarecerle para que pueda él también evolucionar, es decir, hacer una obra de caridad con ese espíritu que nos está molestando. Es en este caso que, dependiendo de la fuerza del espíritu, quizá nos valga una mera conversación personal entre nosotros, afectados con el espíritu, o si no, recurrir a un centro espírita donde se le permita al obsesor manifestarse en la mesa mediúnica, que tal vez puede ayudar, si los dirigentes del centro lo ven adecuado, tener una ronda de desobsesión, que es una situación en un entorno más discreto, como puede ser el cuarto de pases, donde varios médiums se ponen, dan energías, conversan con el espíritu, le animan, le esclarecen, le indican los pasos que tiene que dar a continuación. ¿Vale? Con ese doble objetivo. Primero, pues que la persona obsesada se quede libre de esa compañía, y segundo, facilitar a ese pobrecito espiritual su progreso. En los casos de obsesión severa, como puede ser ya una fascinación muy avanzada, una subyugación, pues es importante, además aquí, tener en cuenta que se requiere un cambio moral de la persona. ¿Por qué? Por lo que antes os explicaba, porque esa persona, con su comportamiento, de una forma directa o indirecta, está llamando al espíritu, está en una sintonía con ese espíritu que le está molestando. Y entonces, pues lo que requiere es un cambio de la persona, en su forma de pensar, en su forma de comportarse, en la del deportista, cada día levantarse y avanzar, ¿no? Esto no es fácil. Ya os comento que no es fácil, porque nosotros mismos nos cuesta mucho cambiar, por nuestro orgullo, porque pensamos que tenemos nuestra personalidad, nuestra forma de ser, cuesta cambiar. Entonces, sí es verdad que se requiere poquito a poco, ánimo, tal, un día, otro, sobre todo estar rodeado de buena gente también puede ayudar, cambiar de ambiente, donde te mueves, ver las circunstancias de esa persona, a lo mejor frecuenta ciertos lugares que no son los más adecuados para su caso concreto. Entonces, bueno, habría que ver cada caso, luego es cada caso. Por tanto, y retomando, es importante en cambio de actitud del obsesado. Y ya os digo que de 1000 maneras, pues con la voluntad, un propósito de cambio, buscando ayuda, siendo humilde, etcétera, etcétera. Bien. En las obras complementarias no se dice nada nuevo en relación con esta cuestión de la terapia de desobsesión, pero sí voy a citar algo que aporta como novedad Sueli Caldas-Huber en su libro, basándose en la experiencia de 30 años asistiendo a ruedas de desobsesión. Y dice una cosa muy interesante, Sueli. Dice, puesto que la mayor parte de las obsesiones tienen un origen kármico, no sería raro pensar que el origen de ese cambio está porque nosotros obsesados pidamos perdón a nuestro obsesor. Fijaos, tenemos un espíritu que nos está haciendo la vida imposible y yo le tengo que pedir perdón. Dice Sueli, sí, porque en vidas pasadas tú
Le hiciste un gran daño a ese espíritu. No es nada raro, tiene su lógica. Empezar por ahí, pedirle perdón. Decirle, oye, mira, no recuerdo qué te hice en vidas pasadas, no recuerdo porque la ley del olvido me impide recordar mis errores, pero soy consciente de que algo malo te hice. Por ello, perdóname, sea cual fuere mi error, mi crimen, perdóname. Yo intentaré a partir de ahora compensarlo. Oraré por ti, oraré por mí. Te enviaré mi mejor energía, la que pueda, mis mejores pensamientos. Perdóname y enséñame a perdonar. Nos dice Sueli que este camino literalmente desarma a nuestros obsesores y que a partir de ahí la conversación se suaviza, logrando un gran beneficio a nuestro obsesor y de rebote a nosotros mismos.